Hola clase, vamos a dar comienzo a la sexta parte de este tema, un tema largo, bien diferenciado a algunos anteriores, ya explicamos que era como un doble tema en comparación con otros y vamos a tocar el tema de China, el otro gigante comunista, ¿de acuerdo? China en los años 20 va a hacer su aparición, perdón, el Partido Comunista Chino, y tras la Segunda Guerra Mundial, los enfrentamientos entre los grupos nacionalistas y los comunistas se van a reanudar. Ya había una guerra civil, con la invasión japonesa van a parar y van a iniciar la defensa de su país, y tras la Segunda Guerra Mundial seguirán con esa guerra, con esa reanudación de la guerra civil. Al principio los nacionalistas, que tenían apoyo de Estados Unidos, van a ir ganando, pero en el 47 los comunistas retoman la iniciativa, eh, recibieron la ayuda de la URSS y tras cosechar bastantes éxitos, el 1 de octubre del 49 se proclama como presidente de la República Popular China a Mao Zedong. Y lo que quedó del gobierno y el ejército nacionalista se retiró con Chiang Kai-shek en la isla de Formosa, creando la China nacionalista, o Taiwán, como se denomina hoy, donde se mantiene gracias a la ayuda americana, ¿de acuerdo? Y bueno, con la perpetua reclamación de China de la isla. Los primeros años fueron de reconstitución, ¿de acuerdo? Y el mantenimiento de un sistema económico mixto para mejorar la producción. Habían visto el ejemplo soviético y obviamente, pues bueno, sabían que en un primer momento podía servir para mejorar la producción, ¿de acuerdo? Y la alianza junto a otros grupos políticos y empezar la transformación. En los 50 se copia el modelo soviético, y se firman acuerdos de asistencia y ayuda mutua con Stalin. Se empieza la colectivización forzosa agraria, ¿de acuerdo? Y, como siempre, el desarrollo de la industria pesada y la planificación, ¿de acuerdo? ¿Qué va a pasar con esto? Pues el desabastecimiento y el atraso agrícola. Con lo cual, obviamente, el modelo de planificación de planes, pese a su sonado fracaso, se sigue copiando. ¿Qué es lo que pasa a partir del 58? Que se va a crear un comunismo de base agraria, ¿de acuerdo? Se crean las comunas populares, eh, más o menos parecidas a aquellos soviets de Rusia, y que van a compaginar tareas agrícolas e industriales, ¿vale? Para llegar a la autosuficiencia, a la autarquía, ¿de acuerdo? Y a la vez, obviamente, control de la educación y del pensamiento de los campesinos. Con lo cual, obviamente, todo supeditado a las nuevas ideas revolucionarias. A todo esto se le llamó el gran salto adelante, de acuerdo, que fracasó estrepitosamente, los resultados sociales fueron desastrosos, se generó hambruna con millones de muertos, de los cuales obviamente desconocemos los datos, aunque sabemos que fueron millones, y obviamente dentro del propio Partido Comunista ya se empezó a cuestionar a la figura de Mao, ¿de acuerdo? Y que había una oposición. Con lo cual va a cambiarse la política económica, va a priorizar la agricultura sobre la industria, la alimentación, recordemos, es primordial en China, estamos hablando de que hoy en día son casi 1.400 millones de chinos, y obviamente es un factor a tener en cuenta, porque una pequeña revolución en China son millones de chinos, ¿vale? Millones. En cuanto a las relaciones internacionales, van a romper con los soviéticos, sobre todo en la era de Khrushchev, ya que lo van a ver, pues bueno, el ceder ante los americanos en la isla de Cuba, lo van a ver como bueno, pues
una capitulación, una derrota, aunque nadie dice que lograron también que los estadounidenses retiraran de Turquía los mismos misiles que apuntaban a Moscú, ¿no? Iguales que los que apuntaban desde Cuba a Estados Unidos. China rechazaba estas relaciones, ¿vale? Adoptó un modelo que se fue diferenciando del modelo soviético, que es la famosa Revolución Cultural China, ¿de acuerdo? Que duró hasta la muerte de Mao en el 76, ¿de acuerdo? Basada en la Guardia Roja, el Libro Rojo, donde, bueno, digamos, era el libro que había que estudiarse y saberse de memoria y que subrayaba la revolución, ¿de acuerdo? Comunista en China. ¿Qué es a lo que conllevó? Pues una represión contra todos los opositores, sobre todo obviamente se centró en la intelectualidad, ¿de acuerdo? Y digamos que era una manera, la manera que tenía Mao para acabar contra aquellos que habían criticado esta aplicación del gran salto adelante. ¿Cuál fue la conclusión? Asesinatos, encarcelamiento y obviamente desorden social económico y una postración intelectual. Obviamente eh, no no triunfó, ganó prestigio en algunos países que recibieron la ayuda de China, ¿vale? Y sobre todo en los círculos intelectuales de los 70 en Europa, los universitarios y demás, que desde la posición del estado del bienestar que se había logrado con la política keynesiana implantada en Europa, miraban, miraban muy veleidosamente a estos países comunistas, digamos que se vestían con cierto prestigio, pero que en realidad desconocían absolutamente la realidad interna de sus países, la represión a la que estaba sometido el pueblo y el desastre económico que había producido hambrunas y todos estos nuevos planteamientos que escondían no un gobierno precisamente comunista, sino un culto al líder, de acuerdo, y a la infalibilidad del líder, lo cual obviamente lo acercaba más a los desastrosos gobiernos aristocráticos de algunos reyes de la época medieval y moderna que a verdaderos líderes de la etapa contemporánea, ¿de acuerdo? Se justificó además la guerra como instrumento revolucionario y se exportó además estas ideas a los países vecinos, eh, creando regímenes absolutamente brutales como el de los Yemeros Rojos en Camboya, ¿de acuerdo? O la dictadura que aún permanece en Corea del Norte. ¿Qué pasa en China después de Mao? Pues bueno, se va a cuestionar lo mismo que se cuestionó a Stalin, se va a cuestionar la obra del líder chino, ¿de acuerdo? Se va a condenar a algunos colaboradores y se va a iniciar un proceso de reforma económica y modernización con Deng Xiaoping, ¿de acuerdo? Que van a afectar obviamente eso, a la economía, no a la política. Sigue el Partido Comunista Chino controlando todos los aspectos del país, ¿de acuerdo? Pero se va a abrir al comercio exterior, se va a disminuir la planificación centralizada, la agricultura se va a orientar hacia nuevas facetas del mercado, se van a crear zonas económicas especiales donde la inversión extranjera pueda crear empresas, ¿vale? Además, empresas capitalistas incentivadas por el Estado. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa hoy? Pues bueno, el inmovilismo político, pero, de acuerdo, sí que hay un nuevo modelo económico. Se ha introducido directamente en el modelo capitalista, productivo capitalista, orientado además a las exportaciones, inundando el mundo con sus productos. Pero obviamente este inmovilismo político va a dar paso a manifestaciones como la de la plaza de Tiananmen, ¿de acuerdo? Que reclamaban la democratización, pero
la represión por parte del ejército, de acuerdo, ya nos puso al día de cómo se estaba moviendo el gigante chino, de acuerdo. Después de todos estos intentos de cambio va a venir Deng, que va a concluir con la represalia de Tiananmen, Jiang Zemin, después Hu Jintao, Xi Jinping, ¿de acuerdo? Y bueno, para evitar las luchas de poder entre el ejército y el partido, se va a consolidar la figura de Xi Jinping como presidente, jefe de Estado y jefe del ejército. ¿De acuerdo? Hoy en día, obviamente, la adopción de las políticas económicas más a la última conviven con, con un movilismo político muy represor. ¿De acuerdo? A nivel de expansión de las ideas, tenía que haber avanzado un poquito más, pero bueno, la revolución cultural, las reformas económicas. ¿Qué pasa en Asia? Sobre todo el Asia influida por China. En principio por la Unión Soviética, pero tras el fracaso de los años 70 es China la que coge el relevo. ¿De acuerdo? Bueno, en Corea del Norte, Kim Il-sung va a implantar una dictadura stalinista que va a heredar su hijo en el 94 y que sigue con ella. En Indochina, Ho Chi Minh, que recreó la República Democrática de Vietnam, de acuerdo, intentó invadir Vietnam del Sur, que se defendió gracias a la ayuda de Estados Unidos, iniciando una guerra, de acuerdo, en la que finalmente la República Democrática de Vietnam del Norte logra conquistar Vietnam del Sur y crea la República Socialista de Vietnam. Hoy en día orientada también a abrir económicamente el país para que llegue la influencia extranjera y las inversiones. ¿De acuerdo? Ya que la economía planificada ha fracasado estrepitosamente. En Laos y Camboya también se implantaron regímenes comunistas después de guerras civiles, la famosa teoría del dominó, donde un país que cae bajo una dictadura de corte comunista va a impulsar el que en los países de al lado se acaben instalando también. Los Yemeres Rojos dio paso a la dictadura de Pol Pot en el 75 y en el 79 las tropas vietnamitas lo depusieron y ocuparon el país hasta el año 89, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa en África? Pues más o menos lo mismo, ¿de acuerdo? El independentismo dio paso a la entrada de ideales comunistas, sobre todo marxistas, y después maoístas, ¿de acuerdo? Van a ser los que más influyan en los procesos de descolonización, ¿de acuerdo? Y va a ser diferente, ¿de acuerdo? Va a ser diferente y se le va a denominar socialismo africano, ¿de acuerdo? Bueno, en los países que aplicaron el modelo socialista, veremos que van a seguir los modelos europeos y asiáticos, pero con unos problemas internos tan graves, ¿de acuerdo? Incluso con los vecinos también externos, eh, y en donde además son países que no han terminado de formarse, ya que cuando consiguen la independencia siguen todavía buscando la forma de afianzarse en ellos mismos y de constituirse como estados, es lo que se denomina estados fallidos, que hoy siguen algunos de ellos incluso en un estado de bélico prácticamente constante. ¿De acuerdo? En cuanto a la expansión por América, que no hemos nombrado, pero podríamos nombrar, pues bueno, destaca obviamente en Cuba Fidel Castro, en donde sigue obviamente muy reforzado después del intento de ocupación del país en
la famosa invasión de Bahía Cochinos en el 61, que lo que va a hacer es acelerar la unión con la cercanía, la alianza con la Unión Soviética y la asunción de un sistema socialista soviético. ¿De acuerdo? Era la única fórmula de salida que tenía Cuba ante el intervencionismo norteamericano. Y por otra parte Chile, ya lo hemos comentado, pues bueno, el intento de nacionalización de algunas industrias propició el golpe de Estado de Pinochet amparado por la CIA. Y con esto vamos a terminar, bueno, el socialismo africano que hemos comentado, ¿no? Y bueno, quizá el caso más grave es Angola, que consigue la independencia de Portugal con la famosa revolución de los claveles, pero que va a seguir vamos, en un continuo enfrentamiento con fuerzas que van a pretender ocupar el poder o que se quieren desvincular, como por ejemplo algunos territorios al norte de Angola, el reducto de Cabiria, pero bueno. Y como vemos todavía hay problemas serios en el país. No terminan de afianzarse la paz y de cobrar especial fuerza un país tan rico y tan grande como él. Y con esto terminamos definitivamente esta parte. Ya solo nos queda el desmoronamiento del bloque comunista para acabar definitivamente